es el intervalo abierto de 0 a infinito. Y el rango de las funciones logarítmicas es todos los reales. ¿Mm? Son funciones inyectivas, o sea que tienen funciones inversas. Ya vamos a ver, quizás hoy comencemos con la función inversa y si no ya va a ser el jueves. Bien, habíamos visto que la derivada, la regla de derivación, nos decía, por ejemplo, que si y es el logaritmo natural de x, entonces y' es 1 sobre x. Obviamente con x mayor que 0. En el caso de tener y igual al logaritmo natural del valor absoluto de x, la derivada es la misma expresión, 1 sobre x, pero con la condición ahora que x es distinta de 0. O sea, x puede ser negativa en el caso este. Y si la base era a, un número cualquiera, ya voy a poner las condiciones de a, el logaritmo base a de x, la derivada de esto, y prima, era 1 sobre x por el logaritmo natural de a, con x mayor que 0, o bien, si tuviera el valor absoluto de x, da lo mismo, pero con x distinto de 0. O sea, 1 sobre x logaritmo natural de a, pero con x distinto de 0. En ambos casos, siempre la base tienen que tener en cuenta que la base es un número mayor que 0 y distinta de 1. La manera de pasar de una base a otra tiene una formulita, que es la de cambio de base. Si ustedes tienen, por ejemplo, el logaritmo base a de b, la pueden escribir como logaritmo natural de b sobre logaritmo natural de a. Entonces, esta es la formulita de cambio de base. Y habíamos visto la integral que nos conducía al logaritmo, que es la integral de 1 sobre x por diferencial de x, que también la pueden ver como la integral de x a la menos 1 por diferencial de x. También se la puede escribir como la integral de dx sobre x directamente. Y esto nos daba el logaritmo del valor absoluto de x más c. Obviamente, esto es válido con x distinto de 0. Bueno, este es un repaso así rápido de la función logaritmo, de las funciones logarítmicas. Bueno, vamos a ver a continuación. Hasta ahora ya habíamos visto el método de sustitución para resolver integrales. Bueno, tenemos otro método que es el método de integración por partes. Es simplemente una fórmula, que ya ahora vamos a hacer algunos ejercicios, les voy a explicar cuándo conviene utilizar, qué estrategia podemos tener en cuenta para poder decidir si a una integral la hacemos por parte o por sustitución. El teorema nos dice que si f y g y sus derivadas, es decir, f' y g', son continuas en un intervalo abierto i, entonces se cumple esta igualdad. La integral de f de x por g' de x por diferencial de x es igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x y por diferencial de x. Bien, veamos la demostración de este teorema. Lo que tengo que demostrar es justamente que si f, g, f' y g' son continuas, entonces se cumple esta igualdad, esta ecuación. Vamos a hacer lo siguiente. Como nos dice que f' y g' son continuas, eso significa que f y g son derivables. Y por lo tanto, puedo calcular la derivada del producto entre f y g. La derivada
de f de x por g de x es simplemente por la regla de derivación del producto f' de x por g de x, o sea, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más f de x por g' de x. ¿Sí? La primera función por la derivada de la segunda función. ¿Hasta ahí está claro esto? Sí, profe. Bien. Como nosotros ya hemos dicho que f y g son continuas y además son derivables, bueno, en definitiva, nosotros podemos concluir de que como las cuatro funciones estas, es decir, f', g', f y g son continuas, por el teorema continuidad implica integrabilidad, entonces esas cuatro funciones son integrables. ¿Qué significa eso? Significa que puedo integrarlas sin ningún problema, o puedo integrar cualquier expresión en la que ellas aparezcan. Entonces la igualdad 1, esta que está acá, que es la derivada del producto, la integro miembro a miembro. La integral de todo este primer miembro por dx es igual a la integral de toda esta suma por el diferencial de x, que es lo que tienen acá como 2. Ustedes saben que la derivada de una función por el diferencial de x es lo mismo que el diferencial de la función. A ver si se acuerdan de eso, esperemos que sí. Recuerden, si y es igual a f de x, entonces el diferencial de y era f' de x por el diferencial de x, que también lo podría escribir de esta manera. F' de x lo mismo que escribir diferencial de f de x, lo pongamos por ejemplo así, entre cochete, con respecto a x por el de x. Como y es lo mismo que f de x, esto lo puedo colocar acá, nos queda diferencial de f de x. Si quieren pueden poner el corchete, lo vamos a poner, es igual a esto, a la derivada de f de x con respecto a x por el diferencial de x. Hagan de cuenta que simplifican, es como si fuera que simplifican el diferencial de x este con el diferencial de x este. Y queda efectivamente el diferencial de f de x. Bien. Teniendo en cuenta eso, observen acá, lo que está dentro de la integral, en el primer miembro, tengo la derivada de f de x por g de x, esto, multiplicada por el diferencial de x. Bueno, eso va a ser igual a ¿qué? Al diferencial del producto entre f y g. Eso es lo que nos queda en el primer miembro. Diferencial de f de x por g de x. En el segundo miembro puedo distribuir en dos integrales, ya que tengo la integral de una suma. ¿Sí? La integral es distributiva. ¿Cuánto vale la integral del diferencial de algo? Si yo ahora quiero calcular la integral del diferencial de p de x, por ejemplo, ¿cuánto va a valer esta integral? P de X. P de x, exactamente, más c. ¿Sí? Bueno, entonces acá yo tengo, observen acá arribita, la integral del diferencial de f de x por g de x. Si lo resuelvo, acá seguimos, es f de x por g de x. Debería decir más c, pero no es necesario escribir ese más c. ¿Por qué? Porque todavía quedan estas dos integrales y una vez resuelta aparecerá una constante definitiva que involucra todas las constantes de todas las integrales. Entonces acá no es necesario escribir el más c todavía. Y bueno, ¿qué es lo que se hace ahora? Esta segunda integral del primer miembro la pasamos restando al del segundo miembro, la pasamos restando al primer miembro. De esa manera, intercambiando el orden de los miembros, nos va a quedar que la integral de f' de x por g de x por diferencial de x, que está acá como primer miembro, es igual al producto entre f y g, f de x por g de x, menos la
otra integral que ha pasado restando. Bueno, en realidad la que pasó restando, ¿cuál es acá? La que pasó restando es la primera integral del segundo miembro. Bien. Y con eso queda probado el teorema este. Bien. Si en esta expresión a f de x se le llama u, el g' de x por dx, vean que acá ustedes están teniendo un diferencial. Porque tengo la derivada de g por el diferencial de x. Entonces, ese producto es un diferencial. Por ejemplo, le llamamos diferencial de b. Eso significa que b va a ser g de x. Entonces, acá vamos a tener u por b menos la integral de el g de x. Acá si intercambio esto, hacemos la propiedad conmutativa. El g de x va a ser b y el f' de x por el diferencial de x es el diferencial de u. En general, la fórmula que nosotros usamos es esta que está acá. Esta formulita. La vamos a copiar. Y la llevamos acá al Paint. Esa formulita. Bien. Bueno. La idea de esto, obviamente, u y b son funciones de x. Esta es entonces la fórmula que nosotros vamos a utilizar para resolver integrales mediante el método de integración por partes. A ver, ¿en qué consiste esta fórmula? La integral del primer miembro, esta es la integral dada. O sea, es la integral que me dieron para resolver. Es decir, que de la integral dada, yo voy a conocer, es decir, de alguna manera conozco u y conozco el diferencial de b. Ahora, para aplicar la fórmula, observen en la fórmula aparece u por b menos la integral de b por du. Es decir, para aplicar la fórmula necesito... ¿Qué necesito? Necesito 4 expresiones. Necesito u, en realidad 3 expresiones. U, b y du. A u ya la tengo. ¿Cómo hago para calcular du? Directamente derivando u. Hago u' por diferencial de x. De esa manera, si yo conozco u, puedo calcular el diferencial de u, derivando y multiplicando por el diferencial de x. Y para conocer b, necesito calcular b. Pero si yo conozco el diferencial de b, ¿cómo hago para calcular b? Con la integral. Integrando. Integro el diferencial de b. ¿Está? Entonces, esto a mí ya me está diciendo que el diferencial de b, es decir, esta integral, la vamos a escribir acá con color azul, esta integral debe ser inmediata. Es decir, la tengo que lograr resolver de manera rápida, inmediata, sin mucha pérdida de tiempo. Tiene que ser una integral conocida. O a lo mejor con un pequeño artificio matemático lograrla resolver. No con mucho trabajo algebraico. Bien, entonces lo que uno tiene que hacer, acá he puesto conozco, es conozco. Lo que uno tiene que hacer es elegir el u y elegir el diferencial de b viendo la integral que tengo que resolver, que es esta, de tal manera que cuando quiera calcular el diferencial de b,
la integral me resulte inmediata. Hay algunos casos que se presentan muy a menudo y yo le voy a dar alguna pequeña ayudita, orientación, para que no pierdan mucho tiempo. Pero no significa que siempre va a funcionar. Algún caso típico, le vamos a llamar caso típico 1, es, por ejemplo, cuando ustedes tienen la integral de un polinomio multiplicada por alguna de las siguientes funciones, que algunas las voy a nombrar acá y quizás no, seguramente no la conocen todavía, pero tranquilamente ya en poco tiempo la van a conocer. Que ustedes tengan un polinomio, por ejemplo, por una función seno, o una función coseno, o una función exponencial, o una función seno hiperbólico, o una función coseno hiperbólico. Esto ya en poco tiempo la van a estar conociendo. Cuando ustedes tienen ese producto, un polinomio por alguna de estas funciones y por el diferencial de x, obviamente, la elección que les conviene, la mayoría de las veces, no siempre, es llamarle u al polinomio y diferencial de b todo el resto. Entonces, ese es un caso que funciona muy a menudo de esta manera. Hay excepciones, hay casos que si ustedes toman esta elección no funciona y lo más probable es porque la integral en realidad no se le resuelve por parte y se le resuelve por sustitución. La mayoría de las veces. Pero cuando ustedes elijan esto, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Calculan el diferencial de u, calculan b, aplican la fórmula. Una vez que apliquen la fórmula, ponen el u por b menos la integral de b por du, les queda esta integral para resolver. Esta integral debe ser similar o más simple o más sencilla que la integral de partida o que la integral del primer miembro. Si esta integral que tienen que resolver fuera más complicada que la integral del primer miembro, quiere decir que están haciendo mal las cosas. Es decir, que han elegido mal. En ese caso uno elegiría al revés, por ejemplo, y vuelve a intentar para ver si la nueva integral es más fácil o similar que la de partida. O bien es porque están aplicando un método a una integral que no funciona, el método de integración por parte, y a lo mejor se la resuelve por sustitución. Entonces cuando uno aplica esta fórmula, siempre tiene que comparar la integral que queda con respecto a la integral de partida. A la integral a la cual uno le aplica la fórmula. Si es más fácil o similar, es decir, si no se complicó, entonces van por buen camino. Veamos otro caso que muchas veces se presenta, que es cuando tienen... Profe, ¿sí? disculpe, antes que siga, ahí en donde nos estaba diciendo cómo podemos sacar las variables ahí conociendo u o conociendo db, Sí, es u' por dx. sí, sí, porque u y b son funciones de x. Ah, bien. O sea, la derivada esta es con respecto a x. El integral también, entonces. Claro, claro, claro. Ok, gracias. Otro caso es cuando ustedes tienen un polinomio o una función polinomial multiplicada por algunas de estas funciones que ahora les escribo. ¿Qué puede ser? Un logaritmo, una función arco, por ejemplo, arco seno, arco coseno, arco tangente, o una función área, que ya la vamos a ver después, que son las funciones inversas de las funciones hiperbólicas, que vamos a ver más adelante eso. Pero ya les pongo la formulita en forma general. Cuando tienen un caso así como este, la mayoría de las veces va a funcionar bien llamándole u a esta función
y diferencial de b al polinomio por el diferencial de x. El polinomio por el diferencial de x, llamarle diferencial de b. Y de ahí, generalmente, funciona bien todo el proceso. Otro caso que puede presentarse es que no esté el polinomio. Tengan en cuenta que si no está este polinomio, quiere decir que sería un polinomio de grado 0, una constante. O sea, si ustedes tuvieran la integral solamente de un logaritmo o de una función arco o de una función área, que vamos a ver después, por el de x, obviamente al no estar el polinomio solamente le llaman u a la función esta y diferencial de b solamente al diferencial de x. ¿Mm? Y otro caso es cuando ustedes tienen, le llamemos caso típico 2. Ojo, no son los únicos casos. Caso típico 3 le vamos a llamar. No son los únicos casos, pero son los que más se pueden llegar a presentar. Es cuando ustedes tienen alguna de estas tres funciones, es decir, un cociente, digamos, un cociente, y arriba en el numerador tienen un logaritmo, una función arco o una función área, alguna de esas tres funciones. Acá pongamos el diferencial de x. Y abajo tienen una potencia de x, es decir, x elevado a la n, pero con n distinto de 1. Si tienen un caso como este, lo que ustedes tienen que hacer es transformar en un producto. El x a la n lo llevan hacia arriba como x a la menos n. Y lo multiplican por la función que tienen, obviamente. Logaritmo, arco o área, la que sea. Por el de x. Y en este caso la elección es similar al caso anterior. Es decir, se le llama u a esta función. Y diferencial de b va a ser esa potencia por el diferencial de x. Eso va a ser el diferencial de b. Bueno, estos son los casos que más se presentan. Les repito, no son los únicos casos. Profe, Sí, ¿cómo hacemos si nos sale para integrar una función arco o logaritmo que se esté sola, pero que tenga un argumento con una potencia? bueno, es una integral que no la vas a poder resolver. Bueno, en caso de ser logaritmo, vos sabés que podés usar propiedades del logaritmo. Si tenés el logaritmo de una potencia, el exponente los puede llevar hacia adelante. Entonces ahí no vas a tener problema. Pero si vos decís que tenés un arco, ¿cómo decís? Sí, porque el otro día en el cuestionario me salió para integrar un arco seno con el argumento elevado a la quinta. ¿Te acordás de la integral? Sí, era en el intervalo 0 a 1/6 y era el arco seno con de b elevado a la quinta. No puede ser que te haya quedado eso todavía. ¿De dónde sacaste esa integral? Profe, Del cuestionario, profe. No, no puede ser, capaz que has entendido mal el enunciado del cuestionario. a mí me tocó la misma integral, pero había que derivarla y la derivada daba cero. Ah, bueno, entonces era una integral en la que tienen que usar el teorema fundamental del cálculo, será. Sí, era así. O sea, uno de los límites de integración es variable. O sea, era una función compuesta de una suma de dos integrales. En una había que aplicar el teorema fundamental del cálculo, pero la otra era una integral definida y como me da un número real, la derivada era... Ah, claro. O sea, a ver, lo que está diciendo es, vos tenés supongamos, una f de x igual, integral, entre 1 y 8, de lo que sea, arco, seno, bueno, no puede ser 8, pongamos 1/8. Arco, seno de x a la octava más 1 sobre, mira, te voy a complicar todo el logaritmo natural de x cuarta más 7 por diferencial de x más la integral entre 4 y x cubo
de, no sé, t a la novena más 2 elevado a la quinta por diferencial de t. Si te piden calcular la derivada, no te están diciendo que resuelvas nada, te pide que calcule la derivada. Todo esto es una función de x. Acá está la x en el límite superior de esta segunda integral. Toda la primera integral es una constante. Todo esto es constante, porque ahí no está la x. La x como límite de integración no está. Si acá dijera x, no hay ningún problema, porque en lugar de x yo puedo poner cualquier otra letra. Supongamos que yo acá ponga p. Acá pongo p y acá pongo p. Es decir, la variable interna de la integral no interviene para nada en la integral. Lo importante es que la x no está como límite de integración. Entonces, todo esto es una constante. Toda la primera integral es una constante. Entonces, la derivada de esa constante vale 0. Yo estoy derivando, acá me estoy resolviendo. Y ahora viene más la derivada de la segunda integral, y ahí tenés que usar el teorema fundamental del cálculo. Donde está t, pones x cubo. Entonces, acá va a quedar x cubo elevado a la novena. Entonces quedaría x a la 27 más 2. Todo esto quedaría elevado a la quinta. Y se multiplica por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Algo así. O sea, eso es lo que te pedían, que calcule la derivada, no que la resuelvas. ¿Mm? Hay una confusión ahí cuando has querido hacerlo. Sí, gracias, profe. Bien. Veamos, a ver qué ejercicios tenemos acá en el PDF. Profe, ¿me puede Sí. mostrar el caso típico 3? Un segundo. Sí. Ahí está. Gracias. Bien. Acá, por ejemplo, me piden que calcule, que resuelva la integral de logaritmo natural de x por diferencial de x. Acá está resuelta en el PDF. Pero yo la voy a hacer lo mismo acá en el Paint. Integral. Tengo que resolver la integral del logaritmo natural de x por diferencial de x. Entonces acá tienen el caso 2, en el cual el polinomio es de grado 0, no está el polinomio. O sea, solo tienen la integral de un logaritmo. Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente elección. Le vamos a llamar u al logaritmo natural de x. Diferencial de b, entonces va a ser el diferencial de x. Siempre el producto entre u y diferencial de b, cuando yo multiplico estas dos expresiones, siempre debo abarcar, cubrir todo lo que está dentro de la integral. Todo. Bien. A continuación calculamos el diferencial de u y calculamos b. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x, y como estoy calculando el diferencial, debo multiplicar por el diferencial de x. Si el diferencial de b es igual al diferencial de x, ¿cuánto vale b? La integral del diferencial de x. ¿Sí? La integral del diferencial de x es x. Acá no le vamos a sumar la constante. Y ahora vamos acá y aplicamos la fórmula. Acá yo tengo que poner u por b menos la integral de b por du. Eso es lo que debo escribir acá a la derecha del igual. U por b. Entonces debo multiplicar esto por esto. Va a ser el logaritmo de x por x. Este logaritmo lo vamos a escribir entre paréntesis para que no vaya a haber confusión de multiplicar x por x. Ya vamos a ver cómo se soluciona ese problema. Menos, ahí tengo el u por b, menos la integral de b por du. Esto por esto. Esto por esto.
b es x, y el du es 1 sobre x por dx. Ahí hemos aplicado entonces la fórmula. ¿Hasta ahí está entendido? Profesor, yo no entiendo por qué B es igual a X. ¿Cómo? ¿Por Yo qué B tampoco. es igual a X? Porque ¿cuánto vale la integral? ¿Cuánto vale la integral del diferencial de algo? Ese algo. Algo. Más C. Yo acá tengo el diferencial de B es lo mismo que el diferencial de X. Entonces, para calcular B, yo tenía que calcular la integral del diferencial de B. Mira, vamos acá. Acuérdate acá. La integral que yo tengo es la integral de U por dB. De esa integral yo voy a conocer, o conozco de alguna manera, o lo elijo, quién va a ser U y quién va a ser el diferencial de B. O sea, estas dos son cosas conocidas. Las elijo yo viendo mi integral. Conozco U y conozco el diferencial de B. Conociendo U, calculo el diferencial de U con esta formulita. Derivo U y multiplico por el de X. Y así obtengo el diferencial de U. Si conozco el diferencial de B, pero necesito calcular B, lo tengo que integrar al diferencial de B. Y así voy a obtener el valor de B. La integral del diferencial de B es B. La integral del diferencial de algo es el algo. Es como, recuerden que son operaciones opuestas, inversas. La integración con la diferenciación. ¿Sí? Eso lo vimos en la primera clase de integrales. En integración, en el primer PDF está. La integral y el diferencial son operaciones inversas entre sí. Es como si fuera que se anulan entre ellas. Es como si fuera que tacho el símbolo integral con el símbolo del diferencial, o sea, con la D, y me queda solamente lo que estaba adentro del diferencial. ¿De acuerdo? ¿O siguen perdidos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí que siguen perdidos? No. Ya Sí, señor profe. entiendo. Bien. Bueno, obviamente, acá puedo simplificar esta X con esta X. Igual. Cuando ustedes tienen acá el U por B, no se olviden que escribir, a ver, lo escribamos acá en color azul, no se olviden que U por B es lo mismo que B por U. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que no conviene escribir en el orden U por B y sí conviene escribir en el orden B por U. Por ejemplo, acá, cuando hacemos U por B, apaguen los micrófonos, por favor. Cuando hacemos U por B, acá me veo obligado a escribir el logaritmo natural de X entre paréntesis, para evitar esa posible equivocación que puede haber, que algunos vienen y multiplican X por X, cuando en realidad tienen que hacer X por logaritmo de X. Entonces, no es conveniente escribir a la par de un argumento algo. Por ejemplo, si yo escribo seno de X por X a la cuarta, puede ser confuso y capaz que alguno multiplica la X por el X cuarta. En lugar de escribirlo así no conviene escribir eso. Entonces, lo correcto sería escribir seno de X entre paréntesis por X cuarta. O bien, escribir directamente X cuarta por seno de X. Esto es lo más conveniente. O el X entre paréntesis, ¿o no, profe? ¿Cómo, El hijo? X que está en seno. ¿Cómo? El X que le corresponde al seno entre paréntesis. Bueno, pero no es del todo eso en computación, pero en matemática escribir esto no tiene sentido. O sea, tiene sentido, pero sobran los paréntesis.
¿Estamos? Sí, profe. O sea, lo mejor es escribirlo de esta manera. No escribir nada a la derecha del argumento de la función seno o de un logaritmo o cosas así. Entonces, acá lo que vamos a hacer va a ser escribir así. X por logaritmo de X. Y listo. Y ahí no puede haber duda. Y no necesito utilizar paréntesis. Bien. Menos integral. ¿Qué ha quedado acá? Si he simplificado la X, ha quedado 1 por dx. O sea, ha quedado diferencial de X. ¿Y cuánto vale la integral del diferencial de X? X. X. Menos X. Como ya no queda ninguna otra integral para resolver, ahí al final sumo la constante C. Y de esa manera queda resuelta la integral. Entonces llegamos a obtener una primitiva del logaritmo natural de X. La vamos a escribir aquí, en color azul. Hemos llegado a que la integral del logaritmo natural de X por diferencial de X vale X por logaritmo de X menos X más C. Y está resuelta la integral. ¿Cómo pueden comprobar si esto está bien o está mal? ¿Alguien me puede mostrar eso? ¿Cómo podríamos hacer? Si yo quisiera hacer una verificación. Derivándola. Muy bien. Supongamos que yo quiero verificar si esto está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo X, logaritmo de X, menos X. A eso le calculo la derivada, prima. Derivemos esto. Acá tengo un producto. La derivada de X vale 1 por el logaritmo sin derivar, más X sin derivar por la derivada del logaritmo de X que vale 1 sobre X. Menos la derivada de esta X que vale 1. Ahora, si resolvemos esto, ¿cuánto me queda? Esta X se va con esta X, ¿sí? Y me queda 1. Y este 1 menos 1 se hace 0. Y entonces, ¿cuánto me da como resultado? 1 por logaritmo de X es logaritmo de X. Entonces, efectivamente, está perfecto. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Ahí está resuelto lo que... Veamos esta otra integral. Profe, Sí. ¿puede volver a poner un segundo la integral del logaritmo, por favor? Sí. Ya lo pongo. Esto es de color azul. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Veamos este ejercicio. Esperen que borremos un poco esto. Bien. Bueno. Esta integral. Vamos a resolver la integral de alfa por el seno de alfa sobre 2 por diferencial de alfa. Pongamos acá. Integral alfa seno de alfa sobre 2 por diferencial de alfa. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo un polinomio por la función seno, ¿sí? Acá tengo alfa es un polinomio y acá tengo seno. Entonces, vamos a llamarle u al polinomio alfa. Diferencial de b va a ser seno de alfa sobre 2 por diferencial de alfa. Ahora, eso es lo que yo elijo. Ahora vamos a calcular el diferencial de u. ¿Cuánto es la derivada de u? La derivada de alfa vale 1 por el diferencial de alfa. Ya tengo el de u. ¿Cuánto vale b? B es la integral del seno de alfa sobre 2 por diferencial de alfa.
tengo que pensar en una función cuya derivada sea el seno de alfa sobre 2. A ver, pensemos un poquito. Prima. Acá yo tengo que poner alguna función tal que cuando la derive me quede seno de alfa sobre 2. Pensemos eso. ¿La derivada de qué función me da el seno? Menos coseno. Menos coseno. Menos coseno. Ajá, bueno, vamos pensando un poquito. Pongamos acá entonces menos coseno. ¿Pero coseno de qué? Si yo quiero el seno de alfa sobre 2 como derivada, tengo que tener la función coseno de alfa sobre 2. Es decir, cuando uno deriva, no cambia el ángulo, ¿no es cierto? Entonces yo acá tendré que poner menos coseno de alfa sobre 2. Ahora, derivemos esto a ver si da. ¿Cuánto vale la derivada de menos el coseno de alfa sobre 2? A ver, vamos acá abajo. Seno de alfa El seno sobre de 2. alfa Medio. sobre 2. Menos Medio. cos alfa sobre 2. Eso. Por un medio. Prima. Derivemos. Díctalo. Seno de alfa sobre 2 por un medio. Bien. O sea, tendría el menos. Ahora viene la derivada del coseno, que es menos seno de alfa sobre 2. Y por la derivada de alfa sobre 2, que vale un medio. Obviamente, menos con menos se hace más. Nos está quedando el seno de alfa sobre 2 por este número, un medio. Pero yo no quiero que me quede un medio. ¿Qué tendría que colocar acá para que este un medio desaparezca? Un 2. 2. Menos 2 coseno. Le pongo un 2. Entonces, si yo derivo esto, ese 2 va a aparecer aquí, ¿no es cierto? Y ese 2 aparecería aquí y se simplificaría con un medio. Y nos queda el seno de alfa sobre 2. Perfecto. Entonces, la integral del seno de alfa sobre 2 por diferencial de alfa va a ser menos 2 veces el coseno de alfa sobre 2. Ahí está. ¿Profe, ahí no iría de alfa también? ¿O no? ¿Cómo? ¿Ahí no iría de alfa también? Era... Diferencial no, si yo Sí. estoy resolviendo una integral. Ah, bien. Ya, ya. Lo que uno podría poner es más c, pero eso acá no lo hacemos. Cuando hacemos una integración por parte, la constante se pone al final de todo cuando está resuelto. Bien. Entonces ahora aplicamos la formulita. U por B. U por B. Multipliquemos. Alfa por toda esta expresión. Nos va a quedar menos 2 alfa coseno de alfa sobre 2. Ese es el U por B. Menos, acá yo dejo un espacio para poner las constantes que puedan llegar a salir de la integral. Y ahora tengo la integral de B por DU. Esto por esto. Si yo multiplico el B por DU, ¿qué constante aparece? Menos 2. El menos 2. Bueno, ese menos 2 ya lo puedo escribir afuera de la integral. ¿Y qué queda adentro de la integral? Toda la parte variable. Queda el coseno de alfa sobre 2 por el diferencial de alfa que está acá en el DU. ¿Alguna pregunta? Lo que hice ha sido U por B menos la integral de B por DU. Cuando hago el producto B por DU, si hay alguna constante, la escribo ya directamente afuera de la integral. ¿Profe? ¿Sí? Y en DU no nos quedara directamente la derivada de X o alguna expresión, ya no nos convendría usar este método, ¿verdad? Porque ya tendríamos otro producto. No te entiendo la pregunta. Si por ejemplo en DU, en este caso, no nos quedara directamente 1 por la derivada de alfa, 1 por la diferencial de alfa,
ya no nos convendría usar este método porque en el segundo miembro, en la segunda integral, ya nos quedaría un producto de vuelta, ¿verdad? Claro, por eso, ahora, una vez que hemos aplicado la integración, la formulita, ahora vamos a comparar la integral que hemos obtenido con la integral de partida. Comparen las dos integrales. ¿Es más sencilla la integral que tenemos acá a la derecha? Sí, ¿O es más complicada que la de partida? es más sencilla Es porque más es una sola fácil. función. Exacto. Porque en la integral de partida tenía el polinomio alfa. ¿Sí? Tenía el polinomio por la función seno. Ahora no. Ahora tengo solamente la función coseno. Entonces, quiere decir que vamos por buen camino. ¿Mm? Vamos haciendo bien las cosas, digamos. Entonces, sigamos. Entonces, pongamos un igual, sigo acá abajo. Esto ya no me sirve, así que esto lo separamos. Y acá vamos a poner menos 2 alfa por coseno de alfa sobre 2, copio lo anterior, menos por menos se hace más, acá va a quedar un 2. ¿Y cuánto vale la integral del coseno de alfa sobre 2? Haciendo el mismo Men- razonamiento anterior. Dos seno. ¿Cuánto va a valer? Dos seno. Bien, 2 veces el seno de alfa sobre 2. Porque si derivo 2 por seno de alfa sobre 2, va a quedar 2. La derivada del seno es el coseno de alfa sobre 2. Y la derivada de alfa sobre 2 vale 1/2. Este 1/2 se va con este 2 y queda el coseno de alfa sobre 2. Bien, El denominador del argumento que dice el número que tenés que poner antes de la función, digamos, ¿no? ¿cómo dice? O sea, si fuera alfa sobre 3 sería 3 por seno. Exacto. Exactamente. Bien, como ya no quedó ninguna constante, perdón, ninguna integral para resolver, ahora sumo la constante c. En definitiva, la integral de alfa por el seno de alfa sobre 2 vale 2 alfa por coseno de alfa sobre 2 más 2 por 2 vale 4 seno de alfa sobre 2 más c. Y ahí está resuelta nuestra integral. ¿Por qué no le Falta el falta un menos al menos coseno. al coseno? Y me falta el menos. Pongo el menos. Ahí está. Perfecto. ¿Alguna duda? Por mi parte no. Bien. No, profe. No, profe. Bueno, ¿qué pasa en el caso de ser una integral definida? Bueno, es lo mismo, solo que si es definida, a la parte donde tienen el u por b, se le pone la barrita entre a y b, para aplicarle ahí la regla de barro. Y la segunda integral es una integral definida. Veamos un ejemplo. Este está resuelto acá. Pero 9, quiero ver. Sí, ya. A ver, lo vamos a resolver a este ejercicio. Ya está resuelto, pero lo voy a resolver yo por separado. Resolvamos este ejercicio, el ejercicio ejemplo 14, sería el ejercicio 8 de la página 14 de la guía. Tengo que borrar acá. Esto hay que borrar. Bueno. Esta integral. Bien. Vamos acá. Tengo la integral entre 0 y pi sobre 2 de t cuadrado por el coseno de t por diferencial de t. Vamos a ver cómo resolvemos esta integral. Veamos. Tengo un producto entre un polinomio y una función coseno. Muy parecido al caso anterior, que tenía un producto entre un polinomio y la función seno. Bueno, acá tengo un polinomio y el coseno. Entonces hagamos la elección de llamarle u al polinomio, es decir, t cuadrado. Diferencial de b va a ser todo lo otro, o sea, el coseno de t
por diferencial de t. Una vez que tengo eso, calculamos. El diferencial de u es, la derivada de t cuadrado es 2t por diferencial de t. B es la integral del coseno de t por dt, que es seno de t. Hasta acá, ¿está entendido? Sí, profe. Alto, profe. Sí, B profe. era la integral de... ¿Cómo? B era la integral de qué dijo. No te entiendo la pregunta. Si B era la integral de qué. De db. B es la integral del diferencial de b. O sea, ¿de quién? Del coseno de t por dt. ¿Mm? Bien, gracias. Ustedes tienen que hacer dos cositas. Calcular un diferencial y resolver una integral inmediata. Siempre que hacen por partes, cuando uno hace una elección, tienen que hacer eso. Entonces, u es t cuadrado. Su diferencial es 2t por dt. Diferencial de b es el coseno de t por dt. Su primitiva o su integral es el seno de t. Bien, apliquemos la formulita ahora. Profe, Sí, ¿y qué pasa si a u lo elijo como coseno de t? bueno. Te lo dejaría para que lo hagas en tu casa. Pero lo voy a hacer para responderte la pregunta. Vos tenés t cuadrado por coseno de t por dt. Lo vamos a hacer. Para que vos veas el por qué yo le había aconsejado llamarle u al polinomio y no a la otra función. Si vos haces u igual al coseno de t, entonces el diferencial de b es todo lo otro. O sea, tiene que ser t cuadrado por dt. ¿Sí? Porque el producto de estos dos me tiene que dar todo lo que está dentro de la integral. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. ¿Cuánto vale du? Bueno, la derivada del coseno es menos seno de t. Y como esto es un diferencial, esto hay que multiplicar por el diferencial de t. ¿Cuánto va a valer b? B es la integral de t cuadrado por dt. O sea, es t al cubo sobre 3. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Apliquemos la fórmula. U por b o b por u es lo mismo. Esto por esto. Me va a quedar t cubo sobre 3 por el coseno de t. Ahí tengo u por b o b por u, que es lo mismo. Menos la integral. Y ahora tengo que hacer b por du. Esto por esto. Esto por esto. b por du. Ahí está el menos un tercio. Es una constante que saldría. Entonces va a quedar más un tercio. Pero adentro de la integral va a quedar t al cubo por seno de t y por dt. ¿Vamos bien ahí? Sí, sí. Ahora compara esta integral con la de partida. ¿Qué ha pasado? El coseno se transformó en seno, pero el t cuadrado se transformó en un polinomio t cubo. Ha subido el grado del polinomio. Entonces, esta integral de la derecha es más complicada que la integral de la izquierda. Quiere decir que hemos elegido mal, que vamos por mal camino. Se nos ha complicado la integral. No es lo mismo tener un polinomio de grado 3 que un polinomio de grado 2. Ah, claro. Claro, claro. ¿De acuerdo? Por eso, no conviene hacer esta elección. Profe, una duda. Pregunta. Una vez ha hecho el método de integración por parte y me da una integral en la que yo, en la segunda integral, ¿le puedo aplicar de nuevo el método de integración por parte? Efectivamente, así es. Ahora van a ver eso. Como el polinomio que acá tengo es de segundo grado,
es de grado 2. Ahora van a ver que esta integral, para poderla resolver, voy a necesitar resolver 2 veces por parte. Si el polinomio fuese de grado 20, la tengo que resolver 20 veces por parte. 20 veces se aplica la integración por parte. Ahora van a ver bien. Entonces, hagamos u por b. Esto por esto. Voy a tener t cuadrado por el seno de t. Como la integral es definida, acá vamos a poner la barrita esta, entre 0 y pi sobre 2. Ahora va a venir menos, voy a dejar un espacio aquí para las constantes y pongo la integral entre 0 y pi sobre 2. Y ahora hago b por du, estos dos. ¿Qué constante aparece cuando multiplico aquí? El 2. Ese 2 lo saco. Ahí gano mucho tiempo. Y nos queda t por seno de t y por diferencial de t. ¿Está entendido? Sí, profe. Y si ustedes comparan ahora esta integral con la integral de partida, es más simple. Porque originalmente tengo acá un polinomio de segundo grado por un coseno, pero ahora tengo un polinomio de grado 1 por un seno. Es decir, trabajar con coseno de t o con seno de t es lo mismo. Ahí no aumenta ni disminuye la dificultad. Seno y coseno en definitiva es lo mismo. Pero el polinomio de grado 2 que tenía originalmente, ahora acá tengo un polinomio de grado 1. Quiere decir que vamos por buen camino. Pero esta integral la tengo que volver a, digamos, la tengo que resolver por partes también. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es la primera vez que se hizo por parte, quedó ahí, ya no me sirve. Ahora vamos a hacer esta nueva integral también por partes. La elección tiene que ser la misma. Para ser ordenado, lo que conviene es ponerle un nombre a la integral de partida. Por ejemplo, le llamemos i. Eso es algo que yo les aconsejo. Le llamemos i a la integral que tengo que resolver. Para continuar más abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, u va a ser ¿quién? El polinomio t. Diferencial de b va a ser todo lo que continúa, que sería el seno de t por el diferencial de t. Ahora calculemos el diferencial de u. Diferencial de u. La derivada de t vale 1. 1 por diferencial de t nos queda diferencial de t. ¿Cuánto va a valer b? B es la integral del seno de t por dt. Y eso es menos el coseno de t. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me vengo acá abajo y vamos a poner i igual. I era nuestra integral. La primera parte, es decir, toda esta parte que está aquí, le vamos a ir aplicando la regla de Barrow a toda esta partecita. Esto es un número. Eso es un número que ya lo puedo ir calculando. Primero, reemplazo t por pi sobre 2. Entonces me va a quedar pi cuadrado sobre 4. Acá va a quedar pi cuadrado sobre 4 por el seno de pi sobre 2 menos 0. ¿Sí? Esa es la parte esta de color amarillo. Toda esta partecita es el numerito correspondiente a esta parte. Bien, ahora viene menos 2 por esta integral. Entonces, pongamos acá, menos 2. Y aquí vamos a abrir un paréntesis o un corchete. ¿Por qué? Porque la integral esta la estoy por resolver por partes. Y resolver por partes quiere decir que voy a tener una diferencia. Entonces, toda esa diferencia tiene que estar multiplicada por este menos 2. Por eso abrimos acá el paréntesis. ¿Y qué va ahí? Ahí va u por b
el nuevo u por b, es decir, esto por esto, que sería menos t por coseno de t entre 0 y pi sobre 2, menos, dejo un espacio, pongo la integral entre 0 y pi sobre 2, y ahora viene b por du. B por du. ¿Qué? Profe, Para un momentito. ¿Qué constante me queda acá? Este signo menos es un menos 1. Ya lo saco de la integral y acá me va a quedar más. Y adentro de la integral va a quedar el coseno de t por diferencial de t. Y ahí cierro el paréntesis. Pregunte. ¿por qué pone menos t ahí? Eso no entendí. Porque yo estoy multiplicando u vale t, y b es menos coseno de t. Ah, menos cosas. Listo, listo. Por eso, por eso le hago el dibujito este. U por b, multiplico esto por esto. Me fijo qué constante hay, el menos 1. Por eso queda menos t por coseno. Perfecto. ¿Sí? Siempre piensen en las constantes para escribir la primera. Este signo más, acá queda más, ¿por qué? Porque cuando hago b por du, es menos coseno, entonces ese signo menos lo saco de la integral y por eso se transforma en un más acá. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Si saca el menos ese, también ese más se convertiría en un menos de vuelta. Si saca el menos que adelante de t coseno de t, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? ¿Cómo? Si saca... Dice que le falta el factor común. Claro, si saca el menos 1 que está adelante de t coseno de t particularizado para pi sobre 2 y 0. Ah, este. Claro, Sí, si es que llego a sacar, bueno, ese ya sería un factor común de todo. claro. Sí. Cambiaría el signo, pero eso no lo hacemos acá. Ahí no te conviene. Bien, sigamos acá. Aquí vamos a calcular. Igual. ¿Cuánto vale el seno de pi sobre 2? 1. Bien, eso vale 1. Entonces directamente acá va a quedar pi cuadrado sobre 4. Toda esta parte. Menos 2. Abramos el paréntesis. Esta parte le aplico la regla de Barrow. Toda esta parte ya puedo ir aplicando regla de Barrow. Entonces me va a quedar. Donde está t ponemos pi sobre 2. Entonces va a quedar menos pi sobre 2 coseno de pi sobre 2. Menos. Abrimos paréntesis y ahora reemplazo por 0 y queda 0. O sea, directamente pongamos menos 0 y chao. No necesito poner paréntesis, va a quedar menos 0. Todo esto es lo que está acá en color amarillo. Y ahora viene más. ¿Y cuánto vale la integral del coseno de t por dt? El seno de t. Seno de t. Observen cómo el polinomio ha desaparecido, ¿ves? ¿Sí? Originalmente tenía un polinomio de grado 2, le aplico la integración por parte a la formulita, obtengo un polinomio de grado 1, y al volver a aplicar la integración por partes, ahora ya en la nueva integral desapareció el polinomio. Por eso yo les decía que si acá hubieras tenido un polinomio de grado 20, cada vez que se hace por parte va a ir disminuyendo en 1 el grado del polinomio. Entonces, en la primera vez acá van a tener una integral con un polinomio de grado 19. Luego, otra vez, van a obtener una integral de grado 18. Y así sucesivamente hasta que al final desaparece el polinomio. Bien. Entonces esto es entre 0 y pi sobre 2. 0 y pi sobre 2. Y ahí se terminó. Acá no hay que aplicar más c porque esto es toda una integral definida. Directamente se va aplicando la regla de Barrow. Voy obteniendo los numeritos a medida que voy avanzando. Sigamos resolviendo ya para terminar. Acá nos va quedando entonces igual. Pi cuadrado sobre 4. Acá, ¿qué me quedaría? ¿Cuánto 0. vale coseno de pi sobre 2? Esto, ¿cuánto vale? 0. 0. Bien. Entonces todo esto de acá vale 0.
desapareció. Entonces nos queda menos el 2, y acá sería seno de pi sobre 2 menos seno de 0. Aplicamos barra. Entonces nos quedaría ¿cuánto? Pi cuadrado sobre 4 menos el seno de pi sobre 2, esto vale 1, entonces nos queda directamente menos 2. Y ahí hemos logrado resolver esa integral definida. Esto vale 0. ¿Sí? Bueno. Eso está en el PDF. Pi cuadrado sobre 4 menos 2 en el resultado final. Ahí está. Bien. Hagamos otro ejercicio. Calcular el área de la región. Profesor, ¿Sí? ¿y ahí no se le pone más C ya? No, porque es una integral definida. Ah, bien, gracias. No, no, no. Si fuera indefinida, sí. Acá me da un número. Veamos este último ejercicio. Espera un momento. Vamos a aprovechar que ya está hecho el dibujito ahí. Bueno, voy a borrar acá arriba mejor. No voy a hacer que me quede sin espacio. Esto. Bien. Me dice, encuentre el área de la región limitada por I igual al arco coseno de X, esta curva. Aquí tienen la gráfica. Arco coseno de X, esta curvita. El eje X. Acá abajo el eje X. La recta de ecuación X igual a un medio, esta vertical que está acá a la izquierda. X igual a raíz de 3 sobre 2, la vertical que está a la derecha. Entonces ahí se ha formado la región R. El área, efectivamente, va a ser la integral, como la función está por arriba del eje X, es la integral del arco coseno de X menos 0, ¿sí? Directamente la integral del arco coseno de X por diferencial de X entre un medio y raíz de 3 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo con que es el área? ¿Sí? Ahora hay que resolver esa integral. Bueno, vamos a resolver. El área es la integral entre un medio y raíz de 3 sobre 2, arco coseno de X por diferencial de X. Bueno, la hacemos por partes. Vamos a tomar entonces U igual al arco coseno de X. Diferencial de B va a ser el diferencial de X. Ahora calculamos. El diferencial de U es derivada del arco coseno, era menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado por diferencial de X. B es X. La integral de dx que vale X. Muy bien. Apliquemos la formulita. U por B o B por U. Entonces acá va a quedar X por el arco coseno de X entre 1 medio y raíz de 3 sobre 2 menos, dejo algún espacio si hay alguna constante y pongo la integral entre 1 medio y raíz de 3 sobre 2 de B por DU, esto por esto. ¿Qué constante me aparece? Solamente el menos 1. Ese menos 1 lo saco, entonces va a quedar un más acá. Y va a quedar X por esta fracción y por DX. O sea, directamente vamos a poner así. X por DX sobre la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado.
Esa es la integral que nos queda. Esa integral, si la comparo con la de partida, es mucho más simple. Porque en la integral de partida tengo una función arco coseno, función inversa trigonométrica. Y en esta integral ya no tengo la función arco coseno. Tengo otra expresión. Al solo hecho de haber desaparecido el arco coseno, ya es más simple la integral. Profe, Bien. Sí. ¿y por qué en este caso no podemos resolver con la regla de integración? ¿Cómo, mijo? ¿Por qué en este caso no podemos resolver con la regla de integración? ¿Resolver qué? ¿La integral esta de partida? Sí. ¿Y que vos conocés alguna función cuya derivada te dé arco coseno de x? Ah, no, cierto. No es inmediata. Ojalá, ojalá la conocieran. ¿Estamos? Sí, sí, muchas gracias, profe. Bien. Bueno, esto que está acá, lo reparemos aquí para que no me moleste. Y sigamos acá. Esta primera parte que está en color amarillo, reemplazamos ya aplicando la regla de valor. Voy a tener, donde está x, pongamos raíz de 3 sobre 2 por el arco coseno de la raíz de 3 sobre 2, menos 1/2 por el arco coseno de 1/2, más. O sea, todo esto es lo que corresponde al numerito de la parte amarilla. Y esta integral, ¿cómo la puedo resolver? La integral de x por dx sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. A esa integral le vamos a hacer... ¿Se puede resolver por sustitución, profesor? Exactamente, le vamos a hacer una sustitución. Sustitución. Vamos a hacer t igual a 1 menos x cuadrado. Es decir, lo que está adentro de la raíz cuadrada del denominador. Calculemos el diferencial de t. Diferencial de t. La derivada de esto vale menos 2x. Y multiplico por el de x. X por dx es lo que tengo arriba, ¿sí? En el numerador. Ahí está, x por dx. Entonces, despejemos de acá. Despejando de acá, x por dx va a ser igual a menos 1/2 diferencial de t. Este menos 2 lo paso al primer miembro. Ahora, la integral es una integral definida, entonces le vamos a cambiar los límites de integración. Cuando x vale 1/2, para acá, cuando x vale 1/2, entonces calculamos el valor de t. 1 menos 1/2 al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4. 1 menos 1/4 me queda 3/4. Bien. Cuando x vale raíz de 3 sobre 2, calculemos el valor de t. Es 1 menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado vale 3. Entonces acá me queda 3/4. 1 menos 3/4 es 1/4. Bien. Entonces, ¿cómo va a quedar la integral? Acá la voy a escribir con el color violeta para que quede mejor. Para x igual a 1/2 le corresponde 3/4. Entonces acá como límite inferior vamos a poner 3/4. Para x igual a raíz de 3 sobre 2 le corresponde 1/4. Entonces 1/4 va como límite superior. Bien. Hacemos esta fracción. X por dx es 1/2 por dt. Entonces acá voy a tener menos 1/2. Eso ya lo podremos ir sacando de la integral, profe, ¿o no? Sí, sí, sí. Menos 1/2 por dt. Sí, se lo puede sacar al menos 1/2 si quiere. Por ahora lo voy a dejar ahí. Menos 1/2 por dt. Y abajo nos queda la raíz cuadrada de t. ¿Sí? A ver, voy a salir un poquito acá porque quiero ver si
¿Tengo que hacer algo más? ¿La integral? Sí, acá terminaría. Bien. Bueno, ahí está hecha la sustitución. Sigamos resolviendo nuestra integral. Vamos para acá, igual. Esto ya pasó todo a la historia. Toda esta partecita, ya no lo vamos a utilizar nunca más. Y vamos acá. Tengo raíz de 3 sobre 2 por. ¿Cuánto vale el arco coseno de raíz de 3 sobre 2? Esta parte. Pi sobre 6. ¿Coseno de cuánto vale raíz de 3 sobre 2? 30. 30 grados. Muy bien. O sea, pi sobre 6. Muy bien. Menos un medio. ¿Cuánto vale el arco coseno de un medio? Es decir, este. Pi sobre 3. Bien, 60 grados. O sea, pi sobre 3. Bien. Este menos un medio lo saco de la integral, entonces acá va a quedar menos un medio de la integral de 3/4 hasta 1/4. Y esta raíz de t la llevo hacia arriba como t a la menos un medio por dt. La llevo hacia arriba, ¿sí? Como una potencia. Observen cómo la integral, después de hacerla por sustitución, ha quedado como límite inferior más grande que el límite superior. ¿Sí? Ha quedado más grande y no hay ningún problema. Yo sigo trabajando tranquilamente, porque sé que estoy haciendo todo esto bien. Igual. Igual. Acá vamos teniendo raíz de 3 por pi sobre 12 menos pi sobre 6. Eso es todo este numerito. Menos un medio. La integral esta, la primitiva, es t a la 1 medio sobre 1 medio. Entre 3/4 y 1/4. Este 1 medio se simplifica con este 1 medio. Bien, sigamos acá. Igual. Acá entre estos numeritos yo podría sacar factor común pi sobre 6, por ejemplo, para escribir menos. Y nos queda raíz de 3 sobre 2 menos 1. Menos, aquí vamos a abrir paréntesis. Voy a tener, esto es lo mismo que raíz cuadrada. O sea, voy a tener raíz cuadrada de 1/4 menos raíz cuadrada de 3/4. Bueno, acá ya todos son numeritos, nada más que uno tiene que tratar de simplificar en lo posible, y si no, ya se lo deja ahí. Esto dejamos por ahora, esto podríamos poner raíz de 3 menos 2 sobre 2 menos, y acá raíz de 1/4 vale 1 medio, menos por menos se hace más, y este es raíz de 3 sobre 2. Bueno, queda un número medio feucho. No sé si se pudiera hacer algo más acá. A ver, un común denominador 12. 12 dividido en 12 me da 1. Acá quedaría pi por raíz de 3 menos 2. Menos 12 en 2 me da 6 más 6 raíz de 3. Bueno, no sé, queda un número bastante medio difícil de simplificar. Lo importante es que ese número es el área de la región. ¿Hay alguna pregunta? No sé si en el PDF estará el valor numérico de eso. Ahí está. Bueno, queda este número feucho, pero ese es el valor del área. Bueno, y acá hay otro ejemplo, otro ejercicio que dice, resuelva la integral de secante cubo de x por diferencial de x. Dice, esta integral está resuelta en el apéndice 2 como ejemplo 13. ¿Qué tendrá que ver esa integral de secante cubo? Bueno, ya que me quedan 6 minutos, le voy a dar un arranque a esa integral para que entiendan el por qué está puesta esa integral acá. La integral
de secante cubo de x por diferencial de x. Es una integral muy particular que se la hace de la siguiente manera. La ponemos como secante de x por secante cuadrado de x y por diferencial de x. Y la hacemos por partes. Vean que no es un caso típico, pero se la hace por partes. Vamos a hacer u igual a la secante de x, es decir, a esta que está acá. Y el diferencial de b, todo lo demás, o sea, secante cuadrado de x por diferencial de x. Bien. Diferencial de u. La derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. Como esto es un diferencial, acá tengo que poner diferencial de x. Tengan en cuenta siempre que tiene que haber un equilibrio. Si a la izquierda del igual está la letra D de diferencial, a la derecha tiene que estar la letra D del diferencial. Tengan cuidado con eso. Bien, B es la integral de la secante cuadrado, que es la tangente. Entonces vamos acá y acá. U por B, esto por esto. Queda secante de x por tangente de x menos la integral de b por du, esto por esto. Secante de x por tangente cuadrado de x. Por diferencial de x. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Profe. O sea que esto es igual. Sigo acá abajo. Igual. Esto separemos de todo. Copio lo anterior. Secante de x por tangente de x menos la integral de secante de x por... Y aquí vamos a usar una identidad trigonométrica, que todos ya la deberían saber. Esta partecita de acá. Hay una identidad que dice... Secante sería 1 menos secante de x. Ahora veamos. Es tangente cuadrado de x más 1 es igual a la secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x. Segunda identidad pitagórica. Tangente cuadrado más 1 es la secante cuadrado. O sea que la tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Pongamos acá, secante cuadrado de x menos 1 por el diferencial de x. Sigo acá abajo. Igual. Copio lo anterior. Secante de x por tangente de x. Menos integral. Y acá multiplico esto por esto y esto por esto. Secante de x por secante cuadrado es secante cubo de x. Menos secante de x por 1 es secante de x. Por diferencial de x. Y esto va a ser igual a ¿qué? Secante de x por tangente de x. Y como acá tengo la integral de una diferencia, voy a separar como la diferencia de integrales, propiedad distributiva. Pero adelante de esta integral tengo este signo menos, entonces me va a cambiar el signo de todo lo que está a la derecha, entonces voy a tener menos la integral de secante cubo de x por dx más la integral de la secante de x por dx. ¿Vamos bien acá? Sí, profe. Muy bien. Sí. Vean lo que acá ha pasado. Nuestra integral de partida es la secante cubo de x. Y al aplicar la integración por parte y esa identidad trigonométrica, me vuelve a aparecer la integral de secante cubo de x acá. ¿Qué es una integral infinita, profe? No, ya vamos a ver qué vamos a hacer. Bien, la dejemos esta así por ahora. Tengan en cuenta que aquí vamos a hacer lo siguiente. A esa integral de secante cubo de x le vamos a llamar i. Acá, i. Entonces acá estoy obteniendo esa integral que le estoy llamando i.
Ahora, me queda acá la integral de la secante de x. Bien, ahí vamos a hacer un cálculo auxiliar por separado. Cálculo auxiliar. La integral de la secante de x por dx. Esa integral se la resuelve por un camino muy particular, que es el de multiplicar y dividir por secante de x más tangente de x. Multiplico y divido por secante más tangente. Y así no se altera la expresión. Y le vamos a hacer una sustitución. Hacemos t igual a la secante de x más tangente de x. Diferencial de t era, la derivada de la secante es secante por tangente, y más la derivada de la tangente secante cuadrado de x. Todo esto lo multiplico por el de x. Observen que esto es todo lo que está acá arriba. Todo esto de arriba es el diferencial de t. Si le sacan factor común, la secante. O sea que esta integral nos queda igual, a ver si vamos a poner el color igual, a la integral de dt sobre t, porque le hemos llamado t al denominador. Todo esto es t. Y esto es igual al logaritmo del valor absoluto de t más c. Y volviendo a la variable x, nos queda el logaritmo del valor absoluto de la secante de x más tangente de x más c. Ahí hemos logrado resolver la integral de la secante. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Tracemos una línea. Y era la integral de la secante cubo. Acá está. Y le estoy llamando a la integral de la secante cubo. ¿A qué es igual? Es igual a secante de x por tangente de x. Acá voy a poner secante de x por tangente de x menos y, porque es la integral que reaparece. ¿Ve? Toda esta integral sigue siendo y, más la integral de la secante, que ya sabemos cuánto vale. Acá voy a poner más el logaritmo del valor absoluto de secante de x más tangente de x. ¿Me siguen? El más c ahí no voy a sumar todavía, porque vamos a sumar la constante al final de todo. Esta i que está restando la voy a pasar para allá sumando. O sea, me va a quedar 2 veces i va a ser igual a la secante de x por tangente de x más el logaritmo del valor absoluto de la secante de x más tangente de x. Y por último, ese 2 lo paso dividiendo. O sea, despejo el valor de la integral que le hemos llamado i. O sea, nos queda i igual, i era igual a ¿qué? A la integral de la secante cubo de x por dx. Bueno, este 2 pasa dividiendo, entonces me va a quedar 1 medio por secante de x por tangente de x más 1 medio por el logaritmo del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. Y como ahí terminó todo, sumo la constante c y ahí está resuelta la integral de la secante cubo. Bueno, ese es el proceso y lo tienen resuelto en el apéndice 2, como ahí dice en el PDF. Bueno, chicos, con esto damos por finalizada la clase. Nos vemos el jueves. Profe, espere, ¿puede subir arriba de todo cuando no estaban los casos del logaritmo con valor absoluto y todo eso para que le saque captura? Ahí. No, arriba, al comienzo, cuando empezamos a hacer el repaso, que no lo tengo de la clase pasada, eso me olvidé de sacar. ¿De qué repaso me está hablando? Al comienzo de la clase, en donde veíamos... He borrado todo. Bueno, no importa. Está todo borrado.
No importa, gracias. igual. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sé yo cuando resuelve ese ejercicio que estoy haciendo bien y que no me estoy complicando la vida y que Bueno, tengo que borrar? bueno, la integral de secante cubo es así. Es muy particular. Te aconsejo tratar de resolverla en tu casa a la integral de cosecante cubo. Es muy parecida. Son integrales muy particulares. No te puedo decir el cómo te vas a dar cuenta si te equivocas o no. Controla cada paso que hagas, fíjate que estás haciendo bien, que no te estás olvidando un signo, trata de ser ordenadito. No sé, no te olvides de poner los paréntesis. Bueno, sí, ya voy a tener que practicar, profe. Y sí, esto se aprende resolviendo, no viendo. Cuando uno ve cómo se resuelve, sí, te ayuda, pero integrales se aprende integrando, no hay otro camino. Bueno, listo chicos, nos vemos el jueves. No, profe. Esperen una cosita, creo que la semana que viene, el martes es feriado, martes 21. ¿Estoy equivocado o no? Sí, es feriado, profe. Está El bien, viernes. 14 más 7, 21. Sí, el 21 es feriado, o sea, el martes que viene no tenemos clase. Se les va a subir, como ustedes tienen clase práctica, se les va a subir en el aula virtual un video sobre la clase, sobre el trabajo práctico del día martes. De todas maneras, ustedes pueden asistir a los otros horarios de clase práctica, que son el miércoles y el viernes, pero creo que el viernes también es feriado porque es 24 de septiembre. Así que le quedaría el martes, no, le quedaría el miércoles, y creo que el jueves también tienen un horario de práctica. Si quieren, los que quieran asistir a esos horarios de práctica para no perder la clase. De todas maneras, la clase de práctica le van a subir en el aula, como video. Listo, profe, nos vemos entonces. Bueno, Nos vemos, profe. profe. Nos Muchas vemos. gracias. Muchas gracias.